historia hay aquí? Hola, mi nombre es Alejandro López, sean todas y todos bienvenidos al programa Bastante Historia hay aquí. Este 12 de octubre se cumplen 529 años del proceso de invasión del continente americano y del genocidio más atroz que ha vivido la historia de la humanidad. Pese a esta condición, todavía en la mentalidad colonial y en vocerías recientes se sostiene que el 12 de octubre podemos celebrar el Día de la Raza, el Día de Descubrimiento de América o incluso el Encuentro de dos Mundos. Para desmontar esta visión, hoy contamos con la participación de la profesora, historiadora y arqueóloga Iraida Vargas y de Clara Vidal, quien es militante de la Revolución Bolivariana y lideresa del pueblo Cariña. Este es el contenido del programa de hoy. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia aquí. Muchas gracias. Yo, el gran jefe Guaycaipuro, amparado por mis abuelos más antiguos, mis hijos, los hijos de mis hijos, haciendo coro con los guerreros más valientes para alcanzar la montaña más alta y desde allí agradecer al universo entero por todo lo que somos, por cómo luchamos, por llamarnos hombres y mujeres libres. Tenemos el gran honor de comenzar el programa de hoy con la profesora Iraida Vargas. Ella es historiadora, arqueóloga y una de las principales estudiosas del pasado del pueblo venezolano. La profesora Iraida Vargas ha recibido el Premio Nacional de Historia en el año 2019 y es la primera mujer en ser reconocida con el Premio Nacional de Cultura Mención Humanidades en el año 2008. Profesora, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Gracias. Profe, queremos arrancar el día de hoy con un comentario. Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace una solicitud formal al gobierno español en cuanto a que se pida perdón por lo ocurrido en América hace más de 500 años. La respuesta de los españoles ha sido categórica y quizás un reflejo de la mentalidad colonial que todavía permanece y es lamentable. Profe, ¿qué nos puede decir en torno a cuándo comienza la historia de América? ¿Comienza con la invasión española? No, ya quisieran ellos haber empezado a saquearnos antes. El Imperio Español es un accidente prácticamente en la historia de Venezuela. Que ellos se acercan a invadirnos, a hacer torturas espantosas, comportamientos horribles, porque no todas las colonizaciones tienden a ser muy severas y muy crueles, pero la de ellos fue particularmente cruel. Y ya América y Venezuela en lo particular ya tenían siglos de socialización del espacio, del uso de los recursos naturales. Es decir, ya existían instituciones, vida social organizada en suma. De manera que cuando ellos llegan, deben agradecer de que no murieron muchos comiendo comida que era veneno, gracias a que los indígenas, de los cuales denostaban de manera terrible, les decían que eso era veneno, porque conocimiento del medio ambiente, conocimiento de lo que se iban a encontrar no existía para nada. Y una cosa que yo siempre destaco, no porque quiera decir que no hay ningún mérito en el pueblo español, todo lo contrario, lo respeto muy bien, es que es la negación a reconocerle el estatus de seres humanos, el de que se estaba tratando de seres humanos que tenían creatividad, que tenían instituciones, que habían creado cantidad de cosas maravillosas, y ellos introducen una tesis terrible de que eran salvajes, de que no tenían condición humana, de que eran ignorantes, burdos, salvajes, y
esa visión tan terrible que viene con la colonia, que impone la colonia, la condición colonial, de alguna manera todavía tiene implicaciones, incluso hoy día, porque es gracias a esa visión que nos traen el fascismo prácticamente, nos traen la negación a la condición humana. Yo creo que todavía de alguna forma el desprecio que siente el gobierno español, vista la respuesta que le da al presidente López Obrador, quien solicita con todo derecho y con toda razón que pidan perdón, porque a buen seguro le dijeran que tiene que pedirle perdón Europa, la gente judía, y diga, bueno, tienen que pedir perdón por las masacres y las matanzas, y no dirían lo que están diciendo con respecto a América. Y de hecho, es algo fundamental de que ellos reconozcan que sin América, sin los saqueos que le hizo el Imperio Español a América, ellos no hubieran llegado a ser el imperio que fueron y la extensión que tuvieron y el progreso que lograron, porque Europa estaba sumida en una hambruna, no tenían ni qué comer, ni cómo vestirse, ni cómo viajar, ni nada, y es gracias a las enormes riquezas que tenía particularmente Suramérica. Bolivia, por ejemplo, apoya la idea del presidente mexicano porque con razón ellos fueron devastados, robaron toda su gran cantidad del oro. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a España y sobre todo a Sevilla, y veía aquella cantidad de riqueza extraordinaria, aquellas bellísimas piezas de orfebrería, de lo que fuera, y cuando no era de Bolivia era de Perú, y cuando no era de Perú era de Ecuador, y cuando no de Colombia, incluso en territorios como el nuestro, que no eran tan ricos como los Andes centrales en ese tipo de riqueza, incluso sin apropiarse de la posición geoestratégica fundamental que tenía Venezuela y de apropiarse de toda la enorme riqueza de cultígenos, que propiciaron después solventar el problema del hambre en Europa. Profesor, una pregunta. Sabemos, o tradicionalmente la historiografía hace énfasis en el europeo, en quién viene en esas embarcaciones. Ahora, ¿cómo era la vida de los pueblos indígenas acá, en estos territorios? ¿Cómo se organizaban? ¿De qué vivían? El sistema de creencias que esas sociedades tenían al momento del inicio de la invasión europea. Sí, los europeos, los españoles en particular, insisten en decir que estos pueblos eran pueblos supersticiosos, que no tenían pensamiento racional, de manera de que no respetan sus creencias, sus maneras de tratarse, el tipo de relaciones sociales solidarias que eran las más características. No las respetaron entonces y todavía siguen aludiendo, tal como vemos en las declaraciones que en los últimos días han hecho funcionarios del gobierno español, todavía siguen diciendo prácticamente que ellos fueron salvadores, ¿no? Las sociedades indígenas eran complejas las que teníamos aquí, pero me refiero a la complejidad de su carácter social. En primer lugar, existía la igualitariedad social. No existían clases sociales ni nadie que se le consideraba por encima de los demás. Había solidaridad en los tratos, había comprensión, muy pocas guerras. Yo no digo de que eran perfectos o qué sé yo, pero yo no proyecto los valores o los antivalores que tiene la sociedad contemporánea hacia atrás. Trato de entender de qué manera vivían
y tenían sus instituciones, porque uno de los elementos que se esgrime para decir que eran salvajes era que no tenían instituciones. Bueno, déjenme decirles que aquí al nivel de mi conocimiento, y no soy una gran experta en todo el continente, pero te puedo decir que conozco todo el Caribe, la arqueología del Caribe, toda la arqueología del Suramérica, casi toda la arqueología de Suramérica, y puedo decir que todos esos pueblos vivían dentro de una visión de complementariedad tan acentuada, que bueno, por eso fue que pudieron sobrevivir los primeros siglos a pesar de la guerra tan horrible que le aplicaba el conquistador. Recuerdo, por ejemplo, particularmente en algunas zonas, en algunas regiones de Venezuela, donde se llegaron a generar, a existir modos de vivir que eran jerárquicos, donde se reconocía la existencia de estamentos, donde había un chamán o un individuo que tenía un gran prestigio, hombre o mujer. Importante la participación sí. de la mujer, profe. Sí. Sus estudios están centrados en Sí. cómo la mujer hace historia. En ese contexto, la mujer indígena, ¿qué rol juega en la sociedad? Sí. Mira, depende de la región y del momento histórico que estemos refiriendo. Yo te podría decir, por ejemplo, que en las zonas centrales de Venezuela, lo que es hoy día donde estamos ahorita, Caracas, Carabobo, Yaracuy, Miranda, las mujeres tenían muchísima ascendencia sobre la sociedad en general, no sobre determinados individuos, no, la sociedad en general. Fíjate, dentro de eso, una buena imagen que puede ilustrar a lo que estoy diciendo es Apacuana, la llamada cacica Apacuana, quien era una mujer muy, muy sabia y tenía un enorme ascendiente sobre su pueblo, sobre los grupos humanos donde ella habitó y de donde salió. Y ella era de origen, entre comillas, mirandino, porque no existía el estado Miranda en aquel entonces. Pero era una mujer con tal conocimiento de la realidad y tal orgullo de su condición indígena, etcétera, que ella logra coordinar muchas campañas de rebelión que tienen gente como Huacaipuro. Ella no tenía ascendientes sobre gente como Huacaipuro, sobre todos esos grupos que se rebelaron ante la invasión que se dio en esta zona. Y todavía en la historia oral que se maneja en los pueblos mirandinos de los sectores menos favorecidos económicamente, todavía Apacuana tiene importancia. Y luego, yo siempre lo digo, no existía el Che, pero existió Ana Soto. Y Ana Soto fue la inventora de la guerra de guerrilla desde Yaracuy, incluyendo todo Falcón y gran parte de Lara. Profesora, vamos a detenernos un momento acá para hacer el corte y ya volvemos con la profesora Iraida Vargas, sobre todo para hablar de qué comienza el 12 de octubre, el proceso de descubrimiento o el proceso de resistencia indígena. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí. Continuamos con el programa Bastante Historia hay aquí. Mantenemos la conversación con la profesora Iraida Vargas. Comentamos en el corte anterior
sobre la figura histórica de la mujer en ese proceso de resistencia a la invasión. Yo le preguntaba, profe, ¿por qué podemos hablar de resistencia y no de descubrimiento cuando nos referimos a los hechos que ocurren a partir del 12 de octubre de 1492? Sí, antes voy a decirte una experiencia que yo tuve. Yo asistí a un evento sobre arqueología caribeña hace algunos años atrás, y un gran arqueólogo cubano que se llamó Antonio Núñez Jiménez, él decía que no nos alarmáramos con la palabra descubrimiento. Todos los arqueólogos e historiadores que asistíamos estábamos renuentes a aceptar que hubo un descubrimiento. Y él, en un tono ligeramente jocoso, dijo: nos descubrimos. Ellos nos descubrieron a nosotros, pero nosotros los descubrimos a ellos, porque ellos eran unos ignorantes igual que nosotros, del otro. Y en alguna manera eso refleja lo que pasó. Lo único es que el indígena no fue a matarle la madre, las hijas, la familia al español. El indígena no fue a robarle las riquezas del español. El indígena no fue a hollar los territorios y a devastar. Mientras que lo otro fue así. Y yo creo que los españoles reivindican no una realidad que sucedió realmente como decía la señora que decía que la invasión a América, yo nunca hablo de descubrimiento, la invasión a América nunca puede ser considerada como decía ella, el gran hito histórico del mestizaje, porque que yo sepa, y mira, yo soy antropóloga de formación, el mestizaje existe con la aparición de la humanidad. No necesitamos que viniera un imperio europeo a llevarse nuestras mujeres, a violarlas, a llevarse nuestras pocas riquezas que tenía de carácter ostentoso, a destruir milenios, porque una cosa que hizo el Imperio Español fue influir sobre la historiografía de nuestros pueblos. Cuando nos describíamos, decíamos: no, es que somos pueblos jóvenes. Era una proyección de la sobrevaloración de la conquista, porque nosotros existíamos sin que ellos nos hubieran invadido. O sea que no somos pueblos jóvenes, somos pueblos milenarios. Venezuela, que es de los, entre comillas, más jóvenes, tiene 15.500 años de historia. Y ellos lograron, el imperio, quiero decir, logró con esa versión historiográfica, ese discurso historiográfico de la juventud, de que convencernos de que somos jóvenes y que todo lo que hacíamos era producto de falta de conocimiento, porque éramos demasiado jóvenes, no habíamos logrado entender la vida, la naturaleza, el compartir, etcétera. Entonces tiene implicaciones que van más allá del momento histórico de 1498, pero sin lugar a dudas, o de 1492, nosotros no somos un pueblo joven, no somos un pueblo ignorante ni salvaje, el producto de pueblos ignorantes y salvajes. Yo siempre describo un hecho concreto para dar la idea de la maravilla que era la vida de aquella gente. Y tiene que ver, por ejemplo, con el tratamiento que hacían los pueblos indígenas, los distintos pueblos indígenas, porque éramos muy, muy, muy diversos, éramos muchísimos, éramos millones.
el tratamiento que le daban a la naturaleza. Por ejemplo, aquellos cuya alimentación estaba basada en los animales tipo lapas y acures, ese tipo, ¿cómo se llaman? Estos que están en el apure por ahí, que los grandes roedores, los chigüires, etcétera. Bueno, ellos tenían prohibición, no era que lo inventaba uno, la sociedad en su conjunto, indígena en su conjunto, prohibía el consumo de los animales, a crías jóvenes, en un intento por preservar la naturaleza. O te estoy hablando ciertamente de la gente que ocupaba las zonas llaneras, en Guárico, Apure o Barinas, pero te puedo dar el ejemplo de aquellos que ocupaban las manglares en las zonas orientales, y no se podía recolectar más ostras o más erizos de los que había un tope que era controlado por la misma sociedad, porque se consideraba de que si se sobrepasaba esa medida, ese alimento desaparecía. Era un conocimiento, en consecuencia, muy, muy, muy bien logrado de la naturaleza, del ambiente que les tocaba vivir, de la cantidad de alimento que se podía extraer sin comprometer, sin destruir esa naturaleza. De manera que ese es un comportamiento muy poco salvaje, me parece a mí. Completamente, así es. Profesor, esos son como dos ejemplos, y te puedo decir así como lo de Ana Soto, por ejemplo. Cuando Ana Soto logra coordinar la acción, no va como venían los europeos, que venían con aquellos enormes ejércitos, o los de Estados Unidos, o invasores en Estados Unidos, o los que invadieron a Centroamérica, ella armaba sus escaramuzas, y llegaron a decir los invasores, a darle el nombre del relámpago, que ella no era realmente mujer, no era realmente humana. Un fenómeno de la naturaleza. Como un fenómeno, ella relampagueaba, iba, porque claro, estaban acostumbrados a que si guerreaban, venían y se hacían fila y con cañones y con... No, esto no. Ella ideó dónde usar tal tipo de armas, dónde se usaba tal otra, cómo se desplazaba en el espacio. Es para mí quizá, junto con Apacuana, la mujer más destacada de nuestro pasado indígena, y la admiro muchísimo, y lamento que le hayan quitado su nombre indígena y que la conozcamos solo por una castellanización de su nombre. Profesora, para finalizar, hemos hecho un recorrido, bueno, por lo que implica la destrucción cultural de ese momento, de la invasión. Pero quisiera preguntarle, el legado indígena, el legado ancestral, ¿cómo se ve hoy en día actuando en la sociedad venezolana? Sí, en la sociedad venezolana, mira, estamos en un momento muy, que compagina muy bien con esta pregunta. Chávez decía, y dijo antes de morir, como uno nada. Y todos nos hemos abocado, todos los venezolanos de pensamiento progresista, nos hemos abocado a ayudar a los comuneros y comuneras que están surgiendo como hongos. Y eso es un legado de los pueblos indígenas, porque la vida comunitaria, que ellos practicaban la vida comunitaria, no habían jerarquías, no habían dominaciones internas, excepto, por supuesto, cuando comienza un proceso que se da en muy pocos lugares y muy tardíamente, de ciertos estamentos, como decía, y entonces comienzan a aparecer
a darle preeminencia a individuos que eran reconocidos como chamanes o chamanas, porque todo el mundo habla de chamanes, pero nadie habla de chamanas, y había muchas. Hay descripción en la crónica incluso de los invasores sobre chamanas. Había otra cosa que nos legaron los indígenas, eran estimular todas las formas de organización social y impedir los abusos. Eran unas sociedades muy solidarias, muy... Yo recuerdo cuando yo estudiaba antropología, le daban cantidad de nombres a la callapa, a la mano vuelta, es decir, era lo más característico. Y viendo en estos días una película estadounidense de épocas antiguas, también coloniales, se ve cómo toda una población se reúne a ayudar a construir al vecino, porque era algo que ni siquiera era una regla establecida, estatuida, y que nadie le iba a decir, mira, tienes que irlo a ayudar o qué sé yo. Bueno, esa fue nuestra la manera de vivir de nuestros ancestros. Y ahí yo recomiendo con mucha frecuencia que se lea un trabajo de García Linera sobre Marx y la comunidad ancestral. Es muy largo, es un libro que él publicó, por supuesto, antes de golpes y usurpadoras, y fantástico, donde uno puede ver que el legado, para mí lo fundamental del legado indígena fue nuestra cultura en primer lugar. Nadie nos tiene que decir qué es una arepa, ni qué es un casabe, ni qué es el joropo, ni cómo se llama. Yo incluso cuando me acuerdo de lo que decía Miranda, que decía bochinche, bochinche, yo digo, alegría, alegría, digo yo, porque eso es, nosotros somos un pueblo cálido, alegre, y eso no nos viene precisamente solo de algún componente europeo, sino sobre todo de los indígenas, del mundo indígena, y eso de ser solidario, el hecho de vivir en comunidad, el hecho de, bueno, yo no sé, yo tengo la impresión de que no todo se traduce en arepa y hallaquita, sino que los indígenas nos dieron eso, la soltura, el irrespeto a la distancia que hay que darle a no, aquí todo el mundo, yo te lo digo, yo soy arqueóloga, yo conozco a Venezuela profunda, no la Venezuela citadina solamente, sino la Venezuela profunda. Yo me he metido en los lugares más recónditos de nuestros 23 estados, y siempre me encuentro con gente solidaria, siempre me encuentro con gente alegre, siempre hay una mamá que le dice, niño, respeta. No, ella me dijo que le dijera su nombre, ella no. Y eso, te lo digo, eso pasa en el mundo de Guayana, en el de los llanos, en Castilletes, en la Amazonía. Y es tan así que fíjate que, por ejemplo, Guayana y la Amazonía ha tenido el imperio que incorporar otro imperio como es el inglés, y el otro imperio que también viniera a ayudarlo, porque allí era uno de los lugares donde la estructura social era bien solidaria, al punto de que los indígenas de la zona orinoquense en general, bueno, se llevaban muy mal con los invasores ingleses, holandeses, franceses y españoles. Profesora, muchísimas gracias por esta clase de hoy. Hemos tenido una perspectiva muy amplia y sobre todo el énfasis en la participación de la mujer, que es muy importante además. Con estas palabras de la profesora Iraida Vargas, cerramos esta sección del programa Bastante Historia aquí y vamos a un corte. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí.
Continuamos nuestro programa de hoy con Clara Vidal. Clara es lideresa cariña, responsable por el Estado Anzoátegui ante el Gran Polo Patriótico y militante de la Revolución Bolivariana. Clara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, saludos a ti, Alejandro. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Estamos, Clara, hablando sobre el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. En 1999, por primera vez en nuestra historia, los pueblos indígenas tienen rango constitucional y a partir de entonces el proceso histórico cambia de una forma significativa. El comandante Chávez se encarga de liderar un proceso de reivindicación que incluye a los pueblos indígenas y tiene un elemento transversal en lo que es la trascendencia de la ancestralidad. Quisiéramos, sobre todo, Clara, que nos des tu visión. ¿Qué ha sido para Venezuela que los pueblos indígenas tengan un reconocimiento a nivel constitucional? Bueno, en primer lugar, fue uno de los pasos más importantes de la historia de Venezuela con los pueblos indígenas. El primer paso firme que dio y nos dio pues la oportunidad fue nuestro comandante Chávez al incorporar en la constituyente del 99 a 3 constituyentes indígenas que lograron por primera vez lograr plasmar los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución. Luego de allí da un gran salto, un gran paso, digamos que contundente para los pueblos indígenas, porque del estar invisibles totalmente a nivel nacional, totalmente excluido, porque Alejandro, hay algo que debemos siempre caracterizar y siempre decir, que no estábamos ni en la Constitución del año 61, sino que estábamos como unos salvajes, estábamos presentes como salvajes, no estábamos presentes como ciudadanos, sino como salvajes que posiblemente serían civilizados. Entonces, el dar ese gran paso y esa gran oportunidad que nos dio nuestro comandante Chávez a la hora de incorporar los derechos de los pueblos indígenas ante la Constitución bolivariana del 99, bueno, dio esa fuerza contundente para poder otorgarle los derechos y poder dar participación tanto política, social, económica a los pueblos indígenas. Es ese paso fundamental. Desde allí vienen todos los avances que hemos podido obtener durante más de estos 20 años de revolución, los pueblos indígenas. Nosotros tenemos, y siempre caracterizo eso, que la revolución nace cuando nace también los pueblos indígenas nuevamente. Los nuevos pueblos indígenas retoman esa fuerza con la revolución bolivariana. Los años que tiene la revolución bolivariana son los mismos años de reivindicación que tienen los pueblos indígenas, algo característico en Venezuela. Eso nos permitió lograr pues avanzar, lograr permitir que nuestras mujeres, que nuestros hombres, que nuestra juventud pudiesen tener esa oportunidad que anteriormente no teníamos y que bueno, históricamente excluidos nos dan esa mano y ese gran aporte, que somos un nivel, una referencia tanto latinoamericana y pudiésemos decir también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en esta era y en esta parte de historia que llamamos nosotros resistencia indígena, nosotros podemos decir que esa es parte de una resistencia. Eso es el estar hoy presente y haber logrado esa lucha en el año 99 fue parte de esa resistencia, y que muchos de nuestros hermanos indígenas a nivel latinoamericano, en especial, nosotros podemos ver un ejemplo muy fácil. En Chile, por ejemplo, históricamente han sido maltratados, perseguidos nuestros hermanos mapuche. Es algo histórico, que han sido atacados un pueblo indígena originario, pues luchador, que quiere ser reivindicado y que lamentablemente no lo está. Podemos ver Brasil, que tiene más de 300 pueblos indígenas y que a través de Bolsonaro en los últimos años, a partir del año 2019, que tomó el poder, ha sido maltratado a nuestros pueblos indígenas y es algo visible. En Perú, nuestros hermanos de Perú de la Amazonía, denunciando los derechos, la violación de los derechos humanos, y no se diga a nuestros hermanos colombianos que de tantos, la masacre que ha ocurrido en Colombia,
más de 82 indígenas han sido muertos, han sido, digamos que, parte de esa masacre que ha vivido y que ha sido parte fundamental de la resistencia de los pueblos indígenas latinoamericanos. Es decir, nosotros un 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena, podemos decir que todavía estamos resistiendo, que muchos de nuestros hermanos que lamentablemente no tienen la gran oportunidad que pudimos tener nosotros, que podemos tener nosotros en Venezuela, ¿no? Ese gran avance no lo tienen nuestros hermanos indígenas a nivel latinoamericano. ¿Y quién quita? Bueno, nosotros podemos ver una gran cantidad de luchas históricas que todavía tenemos. En Venezuela podemos decir que la resistencia sigue, independientemente, ahora entra el neocolonialismo, que es el que nos ataca, y eso también somos víctimas del neocolonialismo que permite, que quiere seguir colonizando no solamente a los pueblos indígenas, sino a nivel nacional, a todos los venezolanos y a las venezolanas. Entonces es un tema de resistencia que ahora no se suma solamente la resistencia indígena, sino que es la resistencia total del pueblo venezolano y que estamos viviendo actualmente. Nosotros tenemos de verdad que un gran avance en Venezuela y damos también un aporte pues fundamental que es la representación y la participación de nuestros pueblos indígenas ante una asamblea nacional, ante los consejos legislativos, ante los consejos municipales, ante todo el poder en la parte política y ejecutiva para los pueblos indígenas. Nuestro presidente Nicolás Maduro también nos ha permitido y nos ha dado esa herramienta para continuar esa fuerza que nos dejó nuestro comandante Chávez, que es el pionero. Nuestro comandante Chávez, Alejandro, nosotros en el 2011, en un ritual hermosísimo que le llevamos, estaba llegando de Cuba, de uno de sus tratamientos, y lo recibimos en el Palacio de Miraflores, y de allí nosotros los consagramos nuestro gran cacique Hugo Chávez. Bueno, desde así lo recordamos y siempre lo recordaremos, porque fue ese hombre aliado, fue ese hombre que en el 98 firmó un acuerdo con nuestros pueblos indígenas. Nuestra madre Noelí siempre hace y recuerda ese momento histórico de compromiso en el año 98 con todos los pueblos indígenas, donde firma justamente una de esos hermosos encuentros con los pueblos indígenas. El comandante Chávez firmaba ese acuerdo que si él lograba la presidencia, iban los pueblos indígenas de la mano con él, y fue así, cumplió su palabra. Y bueno, nuestro compromiso y nuestra palabra ante el comandante Chávez siempre fue la lealtad, y la lealtad siempre a la independencia, siempre luchar contra cualquier colonia. Y nosotros, como parte de esa resistencia indígena, bueno, también formamos ahorita parte de esta nueva resistencia ante el nuevo neocolonialismo que se nos presenta en este nuevo siglo, en esta nueva etapa pues de la vida y de la tierra. Nosotros estamos convencidos y convencidas que justamente la parte fundamental de todo, lo decía David Choquehuanca, que todo proceso tiene que saber y inicia desde la raíz. Las raíces somos nosotros, entonces tenemos que volver atrás, verificar qué hicimos, qué hizo Guaycaipuro, qué hizo Apacuana, todas estas mujeres y hombres indígenas que lucharon por esa resistencia, por el estar hoy, los pueblos indígenas, por decir 44 pueblos indígenas, que una mujer cariña, una mujer guayú, un hombre pemón, una mujer pemón, de los 44 pueblos indígenas, podamos decir que están presentes. Bueno, eso significa, y eso es la mayor muestra de resistencia ante todos los ataques que pudimos haber visto. Y de verdad que con todos los mejores ánimos y todos los mejores deseos, que nuestra América toda pueda ser reivindicada con los pueblos indígenas. No todos tienen las mismas oportunidades, y ha sido una batalla muy, muy grande, ¿no? Y bueno, uno de nuestros ejemplos y máximos ejemplos de gallardía es nuestro Evo Morales, nuestra dirigencia en Bolivia. Hay una extraordinaria población en el pueblo de Ecuador, hermanos y hermanas indígenas que también han luchado pues por la reivindicación en el mismo México, nuestros pueblos originarios, y que bueno, ha sido gran parte de esa resistencia, que muchos lo llaman
el encuentro, nos quisieron imponer que era la conquista, que era el encuentro de dos mundos, nos quisieron dibujar, nos quisieron plasmar desde pequeño como era una historia totalmente para disfrazar esa invasión que hubo. Como mujer cariña, ahorita que mencionas México, te quiero hacer una pregunta. Como mujer cariña, ¿qué piensas tú con este episodio que ha sucedido, con la solicitud que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el gobierno español? Bueno, que pidan disculpas por lo sucedido hace más de 500 años en América. Y las respuestas que han tenido voceros del gobierno, bueno, han sido evidencia del más rancio colonialismo. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas respuestas, sobre todo en este mundo actual donde parece que esos prejuicios y esas opiniones están superadas? Bueno, no es desde ahorita, Alejandro. El comandante Chávez en su momento también le pedía a España que reconociera pues la masacre que hubo en América. El presidente Nicolás no hace mucho, en el 2017 también, que es más, él expuso, el presidente Nicolás, una indemnización hacia los pueblos indígenas en Venezuela y en América Latina, porque fue en toda nuestra América, no solo América Latina, en toda nuestra América. Entonces, un López Obrador hacerlo de manera contundente nuevamente desde el año 2019, desde el 2019 viene solicitando digamos que este reconocimiento, porque simplemente el reino de España, la colonia que ellos siempre, que aún mantienen, no quieren reconocer la respuesta de ellos, y uno puede, como mujer, es decir, que bueno, se sigue manteniendo por su sangre y por su venas y por su corazón y por su mente, el querer dominar al otro, ¿no? Cuando nosotros nadie nos conquistó y nadie nos vio, nadie nos descubrió, nosotros vivíamos, ya teníamos. Es más, nuestros pueblos originarios fuimos víctimas, o todos y todas nosotros, toda la América en total, fuimos víctimas de esa supuesta conquista, de esa invasión, que realmente la palabra es masacre, invasión, violación, porque para llevarnos toda nuestra riqueza. Realmente es nefasta una respuesta de España al no querer reconocer. Creo que no es pedir perdón arrodillado, es reconocer que hubo un error y que hubo pues esa masacre. El simplemente de que hoy en día se siga celebrando, eso puede ser una de las grandes respuestas, que cambien el tema de celebrar la hispanidad, del Día de la Raza. Imagínate. El Día de la Raza en España. Solamente cambiando con eso, cambiándole el nombre y el tema, el término, o digamos que el contexto, el objetivo o el enfoque que pueda dar del Día de la Raza, es una de nuestras grandes, creo que sería uno de los grandes logros y la mejor respuesta y la mejor gallardía para ellos mismos, de decir que reconocen. Los seres humanos, todas y todos cometemos errores. Nosotros a estas alturas de la vida veía un programa que uno de los grandes estudiosos en España, que tiene no sé cuántas academias y estudió, decía y manifestaba que no es preciso pedir perdón a nadie, y menos a los pueblos indígenas, que qué ganaban los pueblos indígenas de América si ellos pedían perdón. Entonces tú ves allí el grado de idiotez, el grado de idiotez que puedan tener estas personas, que al no reconocer, pues, eso va mucho más allá de todo eso, el reconocimiento propio. Y que bueno, nosotros independientemente seguiremos. Creo que la mayor compenetración de nosotros, la mayor garantía y el mejor mensaje que podemos nosotros llevar desde Tupacatari, Guaycaipuro, y que ellos se sigan manteniendo vivos, es que nosotros sigamos aquí en pie, sigamos en lucha, manteniendo todas nuestras costumbres, liderizando nuestras luchas, y que siempre nosotras y nosotros nadie nos vengan a obligar a imponer desde ningún imperio, porque en ese momento era el imperio español, ahora tenemos otro imperio que está atacando, y allí también vamos a vencer. Pero tenemos que ser contundentes, tenemos que tener una mente amplia, no una mente cuadrada como las tienen ellos. Tenemos que tener una mente amplia desde qué somos, de dónde venimos y qué tenemos
para saber el objetivo hacia dónde vamos a ir. Por cierto, vamos a hablar en el próximo segmento sobre los retos que tiene la resistencia indígena en la actualidad. Muchas gracias, Clara. Ya volvemos después del corte con bastante historia hay aquí. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí. Continuamos con nuestra amiga Clara Vidal conversando sobre la resistencia indígena en el marco del 12 de octubre, la conmemoración del 12 de octubre. Clara, en el segmento anterior comentábamos, bueno, cómo se abre la compuerta histórica a los pueblos indígenas en la Constitución de 1999, pero también la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. ¿Qué nos puedes decir acerca de no solo la organización política, sino también de esos logros a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel social que han tenido los pueblos indígenas en el marco de la Revolución Bolivariana? Bueno, sí, es definitivamente que hablar de los pueblos indígenas tenemos que hablar del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez en el 2007 crea un Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que va de la mano de la misión Guaycaipuro ya creada en años anteriores para la atención especial a los pueblos indígenas. Este ministerio logra justamente el objetivo de ir y de llevar todas las políticas públicas de Venezuela, de nuestro país, a cada uno de los rincones de nuestras comunidades indígenas, de las más de 3.000 comunidades indígenas en todo lo ancho de Venezuela, desde el Zulia, desde Apure, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monaga, Sucre, Anzoátegui. Son 8 estados con una gran población, con territorios y pueblos indígenas, sumándose además las zonas urbanas, que también tenemos pueblos indígenas en los estados de zonas urbanas, que lo llamamos así. Este ministerio logra y permanece aún con el gran objetivo de seguir atendiendo a los pueblos indígenas en el marco de las políticas públicas aplicadas por el gobierno bolivariano a este sector específico, que es un sector que fue muy vulnerable, un sector que fue excluido, como lo explicaba anteriormente, y que bueno, va de la mano. Aquí en estas políticas públicas el ministerio está destinado al tener en materia educativa, en materia productiva, que es algo propio de los pueblos indígenas, y el vivir bien de los pueblos indígenas. Son digamos que tres momentos, 3 objetivos fundamentales que tiene de por sí el Ministerio de Poder Popular para los Pueblos Indígenas, de la mano de una misión que fue creada también, la misión Guaycaipuro, a llegar a todos los rincones. Estas políticas públicas no se basan nada más solo de la del Ministerio de Poder Popular para los pueblos indígenas, sino que es el ente rector que rige toda política, así sea educativa, del Ministerio de Educación, va de la mano con el Ministerio de Pueblos Indígenas. El Ministerio de Salud tiene una dirección de salud indígena, y así se ve plasmado en esos ministerios que va de atención pues social a cada uno de los venezolanos y las venezolanas, y en este caso para los pueblos indígenas. Cada uno de estos ministerios tienen pues y tiene como tal un enfoque de llevar esta política específicamente en la parte, en este caso en el Ministerio de Educación, la parte educativa, la inclusión de la educación intercultural, de los nichos lingüísticos propios, de los idiomas propios de nuestros pueblos indígenas. De hecho, tenemos un instituto de idiomas indígenas también que se crea y está dentro del Ministerio de Educación. Varios avances que lleva pues esta política. Esta experiencia del Ministerio de Pueblos Indígenas es una de las mejores experiencias que ha podido tener los pueblos indígenas, ya que ataca, es nuestro medio para poder atacar todo, digamos que poder llegar y llevarle la política que tiene este gobierno bolivariano a nuestros pueblos indígenas. Es fundamental, es maravilloso, porque realmente los pueblos indígenas hoy podemos decir que tenemos en materia de vivienda, en materia de salud, todas nuestras políticas también están destinadas de alguna manera u otra a los pueblos indígenas. ¿Que tenemos que avanzar? Sí, hay muchos desafíos, muchísimos desafíos tenemos aún por delante, pero no podemos decir que no hemos avanzado. Si hemos avanzado en más de 20 años de revolución, imagínate,
Si sumamos a los más de 500 años que teníamos excluidos, hemos logrado muchísimo en estos 20 años de revolución. Muy egoísta sería aquella persona que dijera que no se ha logrado nada en los pueblos indígenas. Es egoísmo total. Simplemente creo que los pueblos indígenas es el motor fundamental y es la prueba más hermosa que puede tener la revolución bolivariana desde su nacimiento. Desde el nacimiento de la revolución, el nacimiento de la reivindicación de los pueblos indígenas y sumado a eso, unido a toda esta política pública. La política de Estado bolivariano se amolda. Nosotros no aplicamos, bueno, yo digo nosotros, me siento, pues soy parte pues de todo este proceso de inclusión. Nos sentimos los pueblos indígenas totalmente, digamos que atendidos, que tenemos que renovar, que tenemos justamente, hay muchos avances, pero el presidente Nicolás ha dicho algo fundamental en estos últimos tiempos, que tenemos que renovar y justamente nosotros tenemos nuevos mecanismos, hasta los pueblos indígenas, lo puede decir cualquiera que haya trabajado con pueblos indígenas, no se trabaja igual como trabajará el no indígena, es un caso muy especial, son 44 culturas distintas. El trabajar con el pueblo guarao de la zona de fluvial no es nada parecido que trabajar con el pueblo yupa o con el pueblo guayú o con el pueblo pemón. Es totalmente distinto. Trabajar con el pueblo cariña es totalmente distinto a trabajar con el pueblo pumé de Apure. Entonces es una gran diversidad de cultura que nos permite y nos abre también la creatividad de cómo llevar esas políticas a cada uno de nuestros pueblos con esa diversidad cultural que mantenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo comienza tu militancia, Clara, como mujer joven, indígena, en este proceso revolucionario? ¿Y qué retos ves tú, según tu experiencia, que tienen los pueblos indígenas en este proceso de resistencia que, como bien dices, es contra un imperio, el imperio norteamericano, que impone condiciones que ameritan una respuesta contundente? Mira, Clara, digamos que es como una hermana cariña. Me formé en una comunidad en Santa Fe, Estado Sucre, en una comunidad donde con mucho esfuerzo nuestros abuelos, nuestras abuelas iban, y se me agua mis ojos, por la reivindicación de los pueblos. Mis abuelos, dice mi abuela Trina, que caminaban y venían hasta Caracas, se unían varios pueblos indígenas en busca de reivindicación de los pueblos, ¿no? Y justamente, afortunadamente, tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde nosotros íbamos a nuestras asambleas de reconocimiento. En mi pueblo hay una cantidad no solamente indígena, sino no indígena, y existía ese choque, el choque del no reconocimiento al indígena, y justamente esas luchas te hacen más fuerte, te hacen más resistente. Entonces, de venir de comunidades que tuvimos la oportunidad de estar en una zona no tan aislada como un Yanomami en Parimabé, sino que en una zona más, nos permitió primero resistir contra el ataque del racismo y el no reconocimiento de los pueblos indígenas. Ese vivir y ese renacer, ese estar, nos permitió a nosotros, yo digo que estando niña, íbamos a cualquier, eres indígena, eres india, se reían, se burlaban, ¿no? Hasta pena, muchas de las personas omitían decir que era indígena o presentarse como indígena por el nivel de racismo y de burla que existía, y que hoy en día todavía estamos atacando el tema del racismo. Pero afortunadamente tuve una infancia y ya digamos que una juventud del lado del comandante Chávez, porque yo vengo de crecer, de escuchar a Chávez, de escuchar y de reivindicar, y de crecer y de ver una comunidad que lucha y que sigue luchando constantemente, produciendo, trabajando, y que bueno, nos daba la participación. Una vez tuve, y quiero contarte esta anécdota, la primera vez que tuve esa gran oportunidad, un gran hermano mío me dio esa oportunidad de poder llevar la voz de los pueblos indígenas en un acto del comandante Chávez, un 22 de agosto del 2008, como militante pues del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veníamos ya nosotros de chamita, desde la comunidad, hasta participando hasta el nivel político, y que me pusieran a mí, yo me sentí
Dios mío, en un poliedro de Caracas tan lleno, full, de juventud, y poder hablarle al comandante, bueno, eso mi voz y todo lo que dije no fue nada preparado, fue todo el amor y la gallardía y todo lo que yo pensaba y el agradecimiento que le daba yo al comandante Chávez por darnos esa oportunidad y de seguir llevando el mensaje de inclusión, de igualdad, de defender la igualdad de nuestros pueblos indígenas y los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, los derechos que nos fueron vulnerados. Nosotros está en nuestras manos, en las mujeres, en la juventud y en estos hombres y mujeres que actualmente tenemos en los distintos cargos políticos y en las distintas comunidades, porque hasta la madre, el padre, el abuelo, nosotros en cada una de nuestras comunidades tenemos consejos de ancianos, algo importantísimo, que son los que resuelven los problemas, ¿no? Siempre tenemos esa propia cultura, no podemos olvidar, y nadie, tú vas a una comunidad indígena y siempre vas a recordar al comandante Chávez, porque es el que nos dio esa ala, es decir, esta militancia, esta nueva juventud ha crecido, afortunadamente te puedo decir yo, mi experiencia es una experiencia de igualdad, de reconocimiento. La experiencia de mamá, la experiencia de abuela es una experiencia de resistencia que no tenía una reivindicación alguna. Entonces tú vas viendo la trayectoria y está en nosotros decirle a nuestras hijas, a nuestros hijos, que tenemos que seguir reivindicando e ir en contra de cualquier imperio, de tener claro y siempre de dónde venimos, nuestra raíz y qué tenemos, cuál es la historia. La historia siempre tiene que ser contada, la historia siempre tiene que estar viva, la historia tiene que estar presente para poder nosotros tener una claridad, tener nosotros una visión de cómo ver el presente y cómo atacar el futuro si nos pretenden invadir colonialmente. Ahorita, actualmente, Alejandro, nosotros estamos siendo invadidos de forma con el colonialismo, el nuevo colonialismo, el neocolonialismo, a través de distintas maneras. El ataque económico a Venezuela es una parte fundamental, el bloqueo que tenemos a Venezuela. Y aquí estamos resistiendo. Ahora nos tocó a todos resistir, nos tocó a todos. Y justamente esta experiencia de igualdad, de reconocimiento, de lucha y de resistencia nos hace mucho más fuertes. Clara viene de ahí, de una comunidad, de ser líder de su comunidad, luego estudiar, de formarse y de avanzar. Y justamente tuve la gran oportunidad de visitar y de conocer a nuestros pueblos indígenas a nivel nacional, ¿no? A través del Ministerio de Pueblos Indígenas, de un trabajo hermosísimo que se sigue manteniendo, un trabajo que sigue manteniendo, creo que viva esa llama de nuestras raíces y de nuestra querer seguir luchando por digamos que los derechos de nuestros pueblos indígenas y que nunca sean violados. Justamente de allí viene Clara, de esa comunidad y que sigue creciendo, avanzando. Ahorita tenemos una gran tarea y una gran vivencia con mis hermanos indígenas. El pueblo Cariña es un pueblo, Cariña es muy noble, muy trabajador, que nos encontramos en 4 estados. Nosotros nos podemos ver allí, digamos que es una experiencia que no existe la limitación, sino que tenemos el pueblo Cariña en el estado Sucre, mi papá es oriundo de Anzoátegui, también tengo mi familia en Anzoátegui, tenemos los Cariña en Anzoátegui, tenemos Cariña en el estado Monaga y tenemos Cariña en el estado Bolívar. Y cuando nosotros se encuentra el pueblo Cariña es un solo pueblo, ahí no hay ningún tipo de división. Y a la hora de encontrarnos, nos encontramos con grandes desafíos, con grandes propuestas, con ganas de seguir avanzando. Y justamente es la misma visión que tienen todos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas quieren seguir esta lucha de reivindicación y es una muestra de esa revolución. Insisto, los pueblos indígenas va de la mano de la Constitución y va de la mano de la Revolución Bolivariana. Es decir, 3 hermanitos, pues, los pueblos indígenas, la Constitución y el gobierno bolivariano, cuando llega, también inicia ese gran camino los pueblos indígenas. Y de verdad que agradecida por toda esta experiencia que nosotros hemos tenido y que ahora nos falta mucho, conquistar muchos espacios, nos falta renovar, nos falta todavía incorporar muchas ideas que siguen siendo latentes y que juntas y juntos
vamos a lograrlo con el esfuerzo de todas y todos nuestros pueblos indígenas y con, bueno, gracias también con el esfuerzo y de la mano del gobierno bolivariano que nos permitirá seguir avanzando como ser el líder o ser una, digamos que la experiencia más bonita de América Latina, una de esas experiencias de mejores reivindicaciones, a pesar que Colombia dice que es uno de los países que tiene en materia jurídica mucho más avanzado que nosotros, pero tú ves un historial de todas las masacres que tiene y toda la violación de derechos humanos hacia los pueblos indígenas en Colombia y letra muerta esa ley. Totalmente. No corresponde a lo que se dice con lo que se hace. Clara, muchísimas gracias por tus palabras hoy. Hemos tenido un hermoso programa, el 12 de octubre visto desde la perspectiva de la mujer, en principio, visto desde la perspectiva de la resistencia de los restos actuales y sobre todo lo que significa la presencia de los pueblos indígenas en lo que es Venezuela actualmente. Con esto finalizamos el programa de hoy, Bastante Historia aquí. Invitamos al pueblo venezolano, a todas y todas, a que nos sintonicen por Venezolana de Televisión y aquí estaremos a su disposición para otra edición de Bastante Historia aquí. Muchísimas gracias. Bastante historia hay aquí.